Quiero que abran su Biblia, por favor, en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 30, vamos a leer nada más. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Si lo encuentran, me dicen amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subía. Vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque en este día tú nos permites alabarte, glorificarte. Sé, Señor, que tú también tienes palabra para nosotros en esta tarde. Espíritu Santo, habla a cada una de las personas que están acá. Tú que conoces la necesidad de cada uno de ellos. Espíritu Santo, que seas tú hablando a la vida de cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar un momento la vida de un personaje muy conocido para, creo yo, la gran mayoría de nosotros. En la Biblia encontramos a muchos personajes. No sé si alguien me puede apagar esto, por favor. En la Biblia encontramos muchas historias del trato de Dios con los hombres y las respuestas que Dios le da a cada una de esas personas. Entre tal vez la historia más conocida de estas es la historia del rey David. Este hombre, el rey David, hoy leímos un versículo y ahorita vamos a llegar ahí. Este hombre fue rey de la nación escogida durante el tiempo tal vez más importante de esa nación. Unos 1000 años antes de Cristo, David fue un hombre amado por Dios. David fue un hombre que Dios eligió para ser rey desde mucho tiempo antes de que él llegara a ser rey. Dios lo escogió. Dios pudo haber escogido entre los muchos hermanos de David, pero escogió a uno, tal vez al más, en este caso era el más pequeño, no solo de tamaño, sino de edad, pero Dios lo escoge. Dios mismo lo guarda. Cuando Saúl, el rey de ese tiempo, se entera que este jovencito era el escogido por Dios, Dios lo cuida y el rey Saúl se mostró incapaz de gobernar bien. Así que David, además de ser un rey, además de ser un jovencito escogido por Dios para ser rey, escribió muchos salmos. Poquito menos de la mitad de los salmos son escritos por el rey David. Así que la Biblia, cuando habla de David, también habla un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, eso es tal vez lo que nosotros quisiéramos recordar del rey David, ¿sí? Escogido por Dios, el rey de una nación muy poderosa en ese tiempo, pero a la vez escogida por Dios. Y esa es tal vez la historia que quisiéramos recordar de David. Algo muy importante de David
a los niños se les enseña, es una clase básica para los niños y los chiquititos es la historia que están aprendiendo. Los más chiquititos creo que les repiten la historia así de corrido unas 6 o 7 veces para que se les quede y seguramente en eso están. Y la historia tal vez más importante de David antes de ser rey es que mata a un gigante que está blasfemando contra el pueblo de Dios y está blasfemando contra Dios mismo. Y para los que no saben la historia, mata a un gigante con una piedra, una pequeña piedra de un río. Agarró 5, pero usó una nada más. Y luego utiliza la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Ese es el rey David. Y eso es lo que tal vez todos quisiéramos recordar del rey David. Pero no es la única historia del rey David. Hoy vamos a estudiar no toda la parte tal vez no tan agradable del rey David, pero vamos a ver una parte en la que nosotros podemos aprender también. Hay muchas partes de la vida de David en las que tenemos que imitar. Hoy vamos a usar al rey David como para ver lo que él no hizo y nosotros sí tenemos que hacer, porque nos puede traer consecuencias muy desagradables como le trajeron a él. Y lo leemos en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió con David? Después de ser rey, yo no sé por qué la Biblia no lo dice, pero no era un rey que salía a la batalla con su pueblo. Posiblemente uno de los primeros errores de David, antes de que David empiece a cometer errores, Dios habla de él como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero empieza a cometer errores. Y el detalle acá es que cuando se le dice que comete un error, se arrepiente delante de Dios, pero tal vez no toma conciencia de lo que había hecho y hace tal vez como que si nada hubiera pasado. La historia nos dice que el rey David estaba un día en su palacio mientras todo su pueblo estaba en la batalla. Como hijos de Dios debemos saber que tenemos que siempre estar haciendo la voluntad de Dios. En este caso, David tenía que estar al frente de la batalla. Bueno, si no al frente, tenía que estar en la batalla. En este tiempo se acostumbraba que el rey estaba en la batalla. Si no al frente, estaba en la batalla. Normalmente estaban atrás los reyes, pero ahí estaban en la batalla. Él se había quedado en su palacio. Algunas veces Dios nos manda a nosotros a obedecer sus mandamientos y hacemos como que no escuchamos. Y Dios nos está recordando que tenemos que estar obedeciendo a los mandamientos de Dios. Dios no nos promete una vida sin problemas, ¿sí? Pero sí en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos encontrar muchas promesas donde Él promete estar con nosotros. Muchas de esas promesas, en esas promesas, Él nos dice que va a estar con nosotros en todo tiempo. Así que David comete un error y la consecuencia de ese error lo lleva a cometer un segundo error, y es que codicia a una mujer y pues tiene relaciones con ella. Hay un pecado. El segundo pecado, porque no se arrepintió del primero, viene un segundo pecado y es indirectamente manda a matar al esposo de esta mujer. Ahora, Dios manda un profeta y este profeta le dice a David de una forma muy bonita, de una forma tal vez muy poética, lo que él acaba de hacer. Y para los que no conocen la historia, el profeta llega y le dice: fíjate, David, que había un hombre que tenía muchas ovejas. Y cuando a este hombre que tenía muchas ovejas lo viene a visitar una persona,
y él dice, quiero matar una oveja, quiero matar un animal para comer con mi amigo, no manda a matar a un animalito de su ganado, sino manda a robar el animalito de aquella persona que nada más tenía una ovejita y que inclusive dormía con él. Y David se enciende en ira, se enoja y él mismo da la sentencia de este hombre que era él mismo y le dice, este hombre tiene que morir. Y el profeta le dice, pues ese hombre eres tú. Ahora, el profeta le dice, Dios te va a perdonar si tú le pides perdón. Yo estoy parafraseando un poquito la historia. Y Dios le dice, el profeta le dice, si tú le pides perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Podemos leer en los Salmos que David tiene un corazón arrepentido. Se arrepiente delante de Dios. Le pide perdón a Dios. Su corazón se duele por el pecado que él ha cometido. Él entiende que ha cometido un pecado muy desagradable delante de Dios y se arrepiente, y el profeta le dice, Dios te perdona, ¿sí? Pero la espada de Dios nunca cesará o siempre estará sobre tu familia. Y es más, le dice, el hijo que va a tener esta mujer se va a morir. Y así pasa. Ahora, todos pensamos que David a partir de ahí toma cartas en el asunto, sí se arrepiente, pero sigue descuidando algunas áreas que hoy nosotros vamos a ver. Y la primera de ellas es, él descuida el área del trato con sus hijos. David empieza a tener hijos, si quisiéramos enumerarlos tendríamos que leer el libro de Samuel, y nos podemos dar cuenta que tuvo muchos hijos, algunos dicen 17, algunos dicen 19, pero tuvo muchos hijos. Y también nos podemos dar cuenta que en muchos casos, o en la mayoría de los casos que leemos en la Biblia, él nunca corrigió a sus hijos. Y aquí va lo primero que nosotros debemos aprender a hacer que David no hizo. Les dije al principio, si recordamos la historia de David, lo recordamos como un gran rey, lo recordamos como un gran guerrero antes de ser rey, lo recordamos como un buen hijo, lo recordamos de muchas maneras, tal vez especialmente como un hombre conforme al corazón de Dios, pero no tenemos que recordarlo como un buen padre, porque realmente no lo fue. Así que, y ahora que estoy hablando de padres, no me estoy refiriendo únicamente a papá, hombre, me estoy refiriendo a mamá también. En este caso, David nunca, dice la Biblia, que no quiso entristecer el corazón de sus hijos. Y no quiso entristecer el corazón de sus hijos es, nunca quiso advertirles que lo que estaban haciendo estaba mal. Podemos leer en la Biblia, en el libro de Samuel, que dice, David no quiso entristecer el corazón de sus hijos. Y cuando dice no quiso entristecer, tal vez todos entendemos, no quiso hacer algo para que su hijo estuviera triste, y eso es muy normal, todos quisiéramos eso. Pero lo que está diciendo la Biblia cuando dice no quiso entristecer, es que nunca les estorbó lo que ellos estaban haciendo mal. David no lo hizo. Como padres, lo primero que tenemos que hacer es cubrir espiritualmente a nuestros hijos. Yo no sé cuántos lo hacen, pero es buen tiempo para hacerlo. Acuérdense que Dios nos habla a tiempo. Yo creo que hoy nos está hablando a tiempo. A veces cuando ya tenemos los problemas muy fuertes, Dios nos habla también y a veces decimos es fuera de tiempo, pero Dios siempre nos habla a tiempo. Hoy nos está hablando a tiempo. Algunos tal vez todavía estamos empezando en este camino de la educación de nuestros hijos. Algunos tal vez ya lo llevan a la mitad del camino, algunos tal vez van saliendo, pero en cualquiera que sea el caso,
tenemos que aprender a cubrir espiritualmente a nuestros hijos. David nunca estorbó, David nunca corrigió a sus hijos. David nunca quiso decirles que no. Y a mí me pone pues triste, no me enoja, pero sí me pone triste que muchos libros, que son libros que muchas personas compran para apoyarse en la educación de los hijos, porque no me van a dejar mentir que cuando tenemos a nuestros hijos, queremos hacer lo mejor para ellos. A veces cometemos errores, muchos errores. Y a veces queriendo hacerlo mejor, vamos y buscamos un libro, y la mayoría de libros, inclusive algunos que compramos en una librería cristiana, no todos, nos dicen que hay que hablarle a nuestros hijos siempre, que nunca hay que corregirlos, sobre todo los libros escritos por una persona no cristiana, nos dicen que no tenemos que corregirlos porque se pueden traumar, porque pueden crecer con algún trauma. Eso lo dicen, ¿sí? A mí me daba risa leerlo, pero después de darme risa me preocupa, porque mucha gente está haciendo eso. Cuando la Biblia leemos en Proverbios, y no solo en Proverbios, en muchos pasajes de la Biblia, que nos dice que tenemos que corregir a nuestros hijos, que nos dice que tenemos que instruir a nuestros hijos. Y algunas veces lo dejamos, ¿sí? Pensamos que tal vez está muy pequeñito para hacerlo, o algunas veces pensamos que ya está muy grande para hacerlo. Pero yo sé que Dios hoy nos anima y nos dice que tenemos que corregir a nuestros hijos. Tenemos que cubrirlos espiritualmente. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero cada día debemos orar por nuestros hijos. Lo mejor seguramente es en la mañana, pero también es muy importante hacerlo en la noche. Creo que podemos entrar al lugar donde duerme nuestro hijo, y cuando nuestro hijo ya está durmiendo, podemos orar por él. No vamos a gritar para que se despierte, pero sí vamos a orar frente a él. Es muy importante hacerlo, porque después, no es que sea tarde, pero seguramente es más difícil. A David le tocó llorar. Hoy leímos que subió, dice el versículo 30, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. La cuesta de los olivos es un monte muy conocido en la Biblia, ¿sí? Ahí subió Jesús también. Ahora, si David la subió llorando, no la subió llorando de alegría, aunque después dice que adoró a Dios, pero él venía llorando de tristeza. Acababa de conocer la historia de su hijo Absalón. Si leemos en los capítulos atrás, uno de sus hijos, Absalón, lo está traicionando. Uno de sus hijos le está dando un golpe de estado, quiere matarlo. Yo creo que no hay nada más triste que el mismo hijo quiera matar a un padre. Y eso es lo que está sucediendo con el rey David. ¿Hasta dónde está llegando el ser muy pasivo? Algunas veces como papás somos muy pasivos. Dejamos pasar las cosas y tal vez no tenemos que ser aprensivos, pero tampoco tenemos que ser muy pasivos. Los dos extremos creo que son malos. El equilibrio es el bueno. Algunas veces decimos, pues seguramente hoy lo hizo, pero mañana no lo va a hacer. Y tal vez no queremos hablar con nuestro hijo para que no se enoje, porque podemos pensar que entre más les decimos, y eso pasa, entre más les decimos, más lo hacen, ¿sí? La naturaleza del ser humano es, entre más nos prohíben las cosas, más las hacemos, ¿sí? Ustedes no me van a dejar mentir que si pusiéramos un letrero no tocar, no los niños, de algún adulto vendría y tocaría.
Y algunas veces pensamos que si le decimos a nuestro hijo que no lo haga, es porque no se lo decimos porque seguramente lo va a hacer. Así que David comete un error, ¿sí? No cubre espiritualmente a sus hijos, ¿sí? Como padres tenemos que orar por ellos. Esta es una respuesta que cada padre se tiene que hacer. ¿Estamos realmente cubriendo espiritualmente a nuestros hijos? ¿Estamos orando por ellos? Algunas veces pensamos, nos vamos a volver muy religiosos y en la mañana oramos por nuestros hijos para que les vaya bien. Pero una y otra vez yo he visto a hombres y mujeres orando por sus hijos cuando salen de su casa. Ayer precisamente estaba hablando yo con una hermana que lo hace. Así que tenemos que hacerlo. Cada día cubrir espiritualmente a nuestros hijos. David no lo hizo. David cometió ese error. Ahora, otra cosa que es importante que hagamos, Dios nos llama la atención y nos dice que David, podemos encontrar en la Biblia que muchas veces David no tomó su responsabilidad como padre. La historia dice que un medio hermano de una muchacha llamada Tamar la viola, y la Biblia dice que David se enojó nada más, ¿sí? Y a mí eso no me dice mucho. Eso es lo que dice la Biblia, que David se enojó por lo que había sucedido. Pero yo estoy seguro, ni siquiera queremos pensar en esa cosa, en ese problema, pero yo estoy seguro que nosotros haríamos mucho más que enojarnos. ¿Sí? Yo estoy seguro que nosotros haríamos algo más que solamente enojarnos. David se enojó y esto llevó que mataran a este joven que había violado a su media hermana. Y luego este hermano que mata a su otro medio hermano tiene que huir y David no busca la reconciliación con su hijo. David no lo busca. Este joven regresa mucho tiempo después y es el que traiciona a su papá y le quiere dar un golpe de estado. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de David? Nosotros somos responsables directamente de lo que les sucede a nuestros hijos. Nosotros somos los responsables. Dios nos ha confiado la educación de nuestros hijos. El dicho popular es: la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una buena educación. Eso es el dicho popular. Y yo estoy de acuerdo con ese dicho, pero como que le tenemos que agregar un poquito más. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es una educación con principios bíblicos, con principios cristianos. Eso es lo mejor que les podemos dar. Si alguien puede dejarle una casa, un carro, todo eso ya es ganancia. Pero la mejor educación que como hijos, ahora estoy hablando como hijo, podemos recibir es unos principios bíblicos que nos ayudan a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que, papás, mamás, tenemos que saber que tenemos que educar a nuestros hijos con los principios bíblicos. Algunas veces pensamos que esa es responsabilidad de la iglesia. Para eso los traemos los domingos, para que aprendan las historias bíblicas acá. Sí, eso es importante. Pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado nos toca a los papás, inclusive domingo, nos toca a los papás educar a nuestros hijos con los principios bíblicos, con los principios cristianos. Leerles la palabra de Dios. Yo lo dije la otra vez acá y lo vuelvo a repetir. Es importante que le leamos la palabra de Dios a nuestros hijos.
Está muy chiquito, dicen, podrían pensar algunos. Yo estoy seguro que los niños, y más en este tiempo, están en la capacidad de entender la palabra de Dios algunas veces más que nosotros. Ellos están en sintonía con Dios y seguramente entienden la palabra de Dios. Así que una recomendación, papás, leámosle la palabra de Dios a nuestros hijos. Oremos por ellos, cubrámoslos. Y quiero terminar contando lo que sucedió con un pastor. Lo conté en otra ocasión, hablando del tema de los padres. Un pastor tenía una hija muy rebelde, que no quería saber nada de Dios. Y lo que sucedía es que la hija pues se iba con sus amigos, sus amigas, y esta vez no fue la excepción. Le dijo a su papá: papá, me voy a ir con mis amigas a un concierto. Y el papá le dijo: sí, pero antes de que tú vayas, yo voy a orar por ti. Y la hija, a regañadientes, como que dice: bueno, ora, pues me voy a aguantar los 2 o 3 minutos que vas a orar y ya me voy. El papá ora por ella, le dice a Dios que la cubra, le dice a Dios que guarde a su hija. Y la hija, como que con los ojos abiertos: a ver, papá, ¿a qué horas terminas? Yo ya me quiero ir. El papá termina la oración y ella se va. Llega al concierto, es una historia real. Llega al concierto de un grupo de rock para nada cristiano, y está ella y sus amigas ahí al frente en el concierto, y se les acerca alguien y les dice: ustedes han sido elegidas para pasar al camerino de los artistas cuando termine el concierto. Pues seguramente son adolescentes y pegan de brincos de alegría al saberse distinguidas, que el grupo las eligió para pasar al camerino, y no creo que para contarles un cuento, ¿no? Ustedes saben para qué. Llegan, termina el concierto, las amigas pasan, y cuando ella va a pasar, la hija del pastor, cuando ella va a pasar, sale una señora, era la vudú de este grupo, llamémosle por su nombre, la bruja de este grupo, y le dice: ¿sabes qué? Tú no pasas. Pero si a mí también me dijeron que yo iba a pasar, yo vengo con las que acaban de entrar, yo no sé lo que pasa, pero tú no vas a pasar. Y le dice: ¿por qué no me quiere dejar pasar? Porque seguramente tú eras cristiana. Y se enoja porque dice: yo no soy cristiana. Mis papás son cristianos. Eso es lo que sucede. Tú tienes algo que no concuerda con nosotros, con lo que yo hago acá, y tú no vas a entrar. Y no entra. Y nosotros pensamos que una simple oración pues puede pasar desapercibida. Pero ustedes y yo seguramente ni cuenta nos damos de tantas cosas que Dios cuida, guarda, protege a nuestros hijos cuando nosotros le decimos: Dios, aquí están nuestros hijos. Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Les dije que con esto terminaba. Yo no puedo darle a mi hijo lo que yo no tengo. Yo no le puedo decir que venga a la iglesia si yo no vengo a la iglesia. Yo no puedo decirle: hijo, lee la Biblia, si yo no leo la Biblia. Yo no puedo decirle: hijo, tienes que orar, si él no me ve a mí orar. Yo no puedo predicar si no lo estoy haciendo con el ejemplo. Así que yo creo que lo primero que tenemos que hacer hoy, pónganse de pie, por favor. No sé si cerraron porque ya había venido el bus. ¿Sí? ¿Ya? Ya se fue. Sí, porque lo estoy... Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ponernos nosotros como papás a cuentas con Dios. La enseñanza de nuestros hijos es algo muy importante, pero no podemos hacerlo si nosotros no lo estamos haciendo.
que nuestra relación con Dios sea una relación verdadera, de compromiso y de amor con Él. ¿Sí? Yo no puedo pretender ir con Dios y decirle: Dios, yo te amo, pero estoy tratando de buscarte nada más porque tengo problemas con mi hijo y quiero que me ayudes. Lo primero es, nosotros como papás, una buena relación con Dios. Quiero que cierren sus ojos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Realmente nosotros estamos viviendo una vida de ejemplo para nuestros hijos? No me respondan a mí, respondan ustedes. ¿Estoy viviendo yo una vida que es ejemplar para mi hijo, para mi hija, para mis hijos, para mis hijas? ¿Estoy viviendo yo una vida que realmente quisiera que mis hijos vivieran exactamente como yo vivo? ¿Sí? Yo busco a Dios. Yo vivo de acuerdo a sus mandamientos. Si es así, simplemente démosle gracias a Dios. Pero si no es así, entonces nosotros nos tenemos que poner a cuentas con Dios. Y no estoy hablando de que tenemos que aceptar a Cristo otra vez, pero sí tenemos que decirle a Dios: Dios, primero yo quiero estar bien contigo y después quiero que me ayudes en la educación de mis hijos. Si alguien quiere hacer ese compromiso con Dios, decirle: Dios, yo quiero vivir de acuerdo a tus mandamientos. Yo quiero vivir de acuerdo a tus principios. Me gustaría ver sus manos levantadas. Es un compromiso con Dios. Hay algunas manos levantadas. Y ahí donde están, en su lugar, yo quiero orar por ustedes. Es un compromiso que ustedes hacen con Dios. Y yo quiero orar desde acá, pero ustedes con sus palabras decirle: Dios, este compromiso lo hago contigo. Señor, tú conoces el corazón de las personas que están haciendo este compromiso contigo. Tú sabes, Señor, su necesidad. Tú conoces, Señor, su corazón. Tú conoces mejor aún que ellos la condición también de sus hijos, Señor. Yo te pido que los ayudes, que los guardes, que los bendigas, que este compromiso que están haciendo contigo, Señor, sea un compromiso real contigo, sincero contigo. Si es así, yo sé, Señor, que tú los vas a ayudar y sus hijos, Señor, van a ver ese cambio que tú puedes hacer en la vida de ellos y tú vas a guardar en todo momento la vida de sus hijos, de cada una de las personas que están acá. Como padres, Señor, conocemos nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos conforme a tus mandamientos. Queremos hacerlo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.